Y ahora sí. Entonces, creamos el proyecto llamado Socket Servidor 5, ¿cierto? Y voy a crear entonces una clase a la cual voy a llamar conexión, pero no es una conexión de base de datos, sino que es una conexión a los clientes. Entonces voy a poner agregar, creamos la clase conexión, y en la clase conexión vamos a crear entonces acá los using, necesito el system, el text, estos dos no, el train task, de hecho tampoco, necesito el systemnet y el systemnet sockets. Y ahora acá entonces vamos a crear el IP host entry, lo voy a llamar host, acá le voy a llamar IP address, el IP endpoint, local IP, y acá le voy a llamar socket listener. Ahí. Luego creamos el constructor de la clase, public conexión, y luego vamos a crear un método connect. Entonces vamos a crear un public void connect. Yo lo hice void, pero en realidad esto sería ideal que retornara algún valor para indicar que si se conectó o no se conectó. Así vamos a llamar entonces al this host a la dns.getHostEntry localhost is.ip address es igual a host.addressList. Ya vamos a la dirección 0 y this.localip es igual a new IP endpoint y le asignamos entonces el IP address y el puerto, que le vamos a decir 13.500. Ya, ahí está, el puerto 13.500. Luego creamos el try para ejecutar la conexión. Entonces decimos this.listener es igual a new socket y asignamos entonces IP address, socket type, .stream y el protocol type que va a ser TCP. IP address, address family, ahí sí. Luego this.listener.bind, le damos el local endpoint y this.listener.listen 10. Creamos el catch y imprimimos por pantalla. Recordemos que el servidor va a ser por consola. Los servidores generalmente son por consola. ¿Eh? En casi todos los sistemas los servidores suelen ser consolas, gastan menos recursos y son más fáciles de trabajar. Ese es el método connect. Después voy a tener entonces un método para recibir. Entonces voy a decir public string receive y voy a recibir entonces el socket handler. Voy a ir explicando en el tiempo por qué estoy haciendo cada decisión, ¿ya? Entonces voy a colocar un try, si no lo explico al tiro, porque en algún minuto, cuando vayamos entendiendo lo que está pasando, les voy a explicar, así que tranquilos. Sin data es igual null, mi bytes es igual a null, y luego partimos entonces con el while true, que es para recibir, ¿cierto?, los datos. Entonces yo digo que bytes es igual a new byte, de largo 1024, int byte rec es igual a handler.receive bytes. Data más igual encoding.ascii.getString. If data.indexOf
of mayor a -1. Entonces aquí, en esta parte de acá, no hay mucha diferencia. Después vamos a decir entonces data es igual a data.replace para eliminar el texto, ¿cierto? Of, y lo reemplazamos por vacío. Y luego hacemos un return data. Y acá vamos a colocar entonces el catch. Vamos a decir exception e. Decir entonces console.writeLine e.string. Y en este caso hacemos un return vacío. Retornamos nada cuando ocurra un error. ¿Y qué me está faltando? Me está faltando el método para enviar. Método para enviar aquí. Entonces voy a hacer un public void send que necesita recibir un mensaje, coma, el socket. Entonces aquí voy a decir try byte msg es igual a encoding.ascii.getBytes. Aquí colocamos el mensaje más el carácter de término. Y decimos int byteSend es igual a handler.send. Y el mensaje. Y en el catch colocamos la excepción el punto toString. Ya, estamos casi listos. Solamente me falta el método public socket conectado. Return this.listener.accept. Ya, lo que hice aquí fue exactamente lo mismo que he hecho en todos los programas que hemos hecho de esto, solamente que está separado en una clase y está hecho con métodos que cumplen distintas funciones, ¿ya? Antes nosotros teníamos que creamos en un programa, en la parte de arriba, eso, con estos valores, después creamos esta parte, después enviamos un mensaje y después recibíamos un mensaje y después se acababa. Y eso era todo. Después lo hicimos que pudiese recibir varios mensajes. Pero ahora lo que estamos haciendo es que creo una clase conexión que se va a encargar de la conexión con los distintos usuarios que se estén conectando, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo. Estoy manejando entonces las conexiones a través de una clase. O sea, voy a tener una clase conexión que se va a encargar de eso. Entonces lo primero que hago es crear estos valores como atributos. Creo el constructor y creo un método para conectarme, ¿ya? ¿Por qué? Porque es probable que en más de un lugar yo tenga que llamar a la conexión. Y si yo hago esto, cada vez que genero esto, o lo hago aquí en el constructor, voy a abrir una nueva conexión cada vez que genere un objeto. Entonces, si yo tengo la conexión abierta, voy a abrir otra conexión. Y eso no necesito eso. Yo necesito que la conexión se abra una sola vez para todo el servidor. Entonces, yo lo que hago es que si necesito crear un objeto de conexión para poder llamar a los métodos receive y send solamente, sin crear una nueva conexión porque ya existe, entonces simplemente creo un objeto, pero no llamo a este método, ¿ya? Entonces, para poder crear la conexión, efectivamente ahora tengo que hacer dos pasos. Uno, crear un objeto de conexión y después llamar al método connect. Y esto abre la conexión para que el servidor entonces empiece a recibir los usuarios. Por eso que lo dividí de esta manera. Y luego, no sé si se acuerdan que yo en algún minuto hablé de dejar los métodos de recibir y de enviar por separado, porque de esa manera yo puedo enviar y recibir por separado y no como consecuencia uno del otro. En los programas iniciales nosotros teníamos que enviamos un mensaje y después recibíamos, pero eso forzaba a que yo siempre tuviese que enviar un mensaje para después recibir otro. ¿Qué pasaba si yo todavía no enviaba mi mensaje y estaba recibiendo uno? El mensaje que recibía se perdía. Entonces, en este caso, yo tengo el método recibir y el método enviar que van a ser llamados durante todo el tiempo para que yo esté recibiendo y enviando cuando yo quiera, ¿ya? Y
este método conectado es el que vamos a hacer para recibir la conexión. Cada vez que una conexión se recibe, se ejecuta esta línea de código y lo que me retorna es un socket que maneja esta línea, ¿ya? Que en otros servidores, en los otros programas también lo teníamos, solamente que ahora está separado, ¿ya? Luego vamos a crear una clase de conectado tal cual como lo hicimos en el programa anterior. Creamos una clase llamada conectado para guardar a todos los usuarios que se han conectado. Entonces voy a agregar una nueva clase llamada conectado, ¿ya? Y en este conectado, entonces, yo voy a tener, voy a llamar al using system threading, using system net.sockets y el using system collections generic. Ahí. Entonces voy a crear acá un private string nick, un private thread handler, perdón, recibir un private socket handler y voy a crear un objeto de diccionario. String y conectado. Y le vamos a llamar d. Y ahora en el constructor de esta clase yo voy a crear un public conectado recibir por parámetro el diccionario. El diccionario yo lo voy a utilizar en la clase principal, ¿ya? Pero aquí lo vamos a recibir. Y coma socket handler. Ahí. Entonces yo digo this.recibir es igual a new thread receive. Falta ese método, por eso que me arroja un error, pero voy a crear el encapsulamiento de eso. Ahí creo un getInset para nick, solamente para nick. Los otros no necesitan porque son de uso totalmente interno de la clase. This.recibir.start, this.d es igual a d, this.handler es igual a handler y this. Me faltó crear un objeto de conexión que vamos a utilizar. Sí. Private conexión con this con es igual a new conexión. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy creando una clase que va a contener la conexión que entra. Cada usuario que entra, yo lo voy a manejar a través de esta clase conectado. Entonces, para cada cliente que se está conectando al servidor, yo voy a crear un objeto de conectado. Y en ese objeto voy a guardar el nick de esa persona. Voy a tener un thread, un hilo, para manejar los mensajes que está enviando. Voy a tener el socket que está manejando la conexión de ese usuario. Voy a tener las referencias del diccionario donde están almacenados todos los usuarios. Esto es solo la referencia, no es que esté generando una copia. Y un objeto de la clase conexión, ¿ya? Porque en cada cliente necesito manejar un objeto de la clase conexión para poder llamar a los mensajes de enviar y recibir. Ahora entonces voy a crear el método public void send, que va a ser para enviar, pero la diferencia es que el enviar ya está hecho. Por lo tanto, aquí solamente yo llamo al discon.send y le envío mensaje y el handler. Ya voy a ir explicando cómo funciona todo esto. Y esto recibe entonces un string mensaje. Ahí. Luego voy a tener otro método que va a ser el public void send user, que esto es cuando un usuario le quiere enviar un mensaje a otro, ¿ya? Yo voy a decir try conectado co es igual a this.d.
Yo voy a ir explicando todas las lógicas que tengo aquí para que vayamos entendiendo. Co.send this.nick más el guión más todo. Aquí yo agrego dos excepciones. Una, cuando no encuentro el usuario, si yo digo console writeLine, la key utilizada fue esa y imprimo el error console writeLine, el key.toString. Y utilizo un segundo error genérico en el caso de que se genere otro error del cual no estoy controlando, ¿ya? No sé si lo habían visto, pero esta es la forma de utilizar distintos excepciones. Si se fijan, tengo aquí un key not found exception y luego tengo un exception. Yo puedo agregar tantos catch como sea necesario, ya donde cada catch va a atrapar el error específico. Resulta que el exception es un error genérico y recibe cualquier tipo de error. Pero cuando yo necesito capturar los errores por defecto, perdón, por diferenciación, por cada tipo de catch, por cada tipo de error, entonces yo puedo colocar todos los catch que yo necesite. Pero lo que tengo que tener en consideración es que si yo coloco este delante de este, como este ya atrapa ese error, entonces automáticamente ese no se va a ejecutar nunca. Por lo tanto, siempre van del más específico al más genérico. De manera que si se genera un key not found exception, lo atrape ese y no ese. Pero si se genera un error que no es de este tipo, como este no lo va a poder atrapar porque sea otro tipo, no sé, un null pointer exception, por ejemplo, cuando un objeto está nulo, entonces este no lo va a atrapar porque no está hecho para eso, entonces este sí lo va a atrapar, ¿ya? Entonces aquí yo puedo ir dividiendo los errores y así puedo ir haciendo ejecuciones distintas dependiendo del tipo de error que se me genere. Ya esa es la forma de trabajar con un try catch. Y ahora entonces vamos a trabajar con un private void y vamos a crear el método receive, que va a ser para recibir. ¿Ya? Si bien el método en sí que recibe los datos ya está creado, porque esto está dentro de un hilo, nosotros aquí vamos a definir entonces el cómo se tiene que trabajar. Entonces yo voy a decir primero, if this.nick es igual a null, es decir, si yo recibo un mensaje y el nick de la persona está vacío, entonces yo voy a decir que el nick va a ser igual a esto. Y luego agrego entonces el objeto y lo agrego al diccionario de usuarios. Voy a ir haciendo después una explicación completa de todo lo que está ocurriendo aquí dentro del programa. String msg es igual a this.con.receive this.handler. Si queremos hacer una validación, si el mensaje es igual a desconectar, entonces d.remove, vamos a eliminar al objeto this.nick conectado co es igual a this y luego decimos co.handler.shutdown. Cerramos la conexión de este socket. Esto solamente cerraría la conexión del socket que estamos trabajando aquí y no de los demás usuarios. Co es igual a null. Por último decimos else console writeLine this.nick más el mensaje .send user y aquí le enviamos entonces msg.split. Ahí. Y con eso entonces terminamos el conectado.
Vamos a hacer el programa. Entonces acá yo tengo en la clase los valores que inicialicé al principio, ¿cierto? El constructor de la clase, donde le doy valor a los datos que estoy recibiendo. Luego tengo el método de enviar. Yo aquí voy a recibir un mensaje que quiero enviar y se lo envío al send que está en conexión. Entonces, al final, es send que está en conexión el que finalmente hace el envío de datos, ¿ya? Y después tengo el send user, que es para enviar un mensaje hasta un usuario. Esto es para cuando un usuario envió un mensaje, el servidor lo recibió y ahora se lo tiene que enviar al otro usuario. O sea, yo le quiero enviar un mensaje a Juanito, entonces yo escribo el mensaje llega al servidor y el servidor lo procesa para enviárselo a la persona que corresponde. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Primero, yo voy a buscar, D es el diccionario donde están guardados todos los usuarios, y voy a buscar entonces el usuario que tiene ese nick. ¿Ya? Recuerden que utilizo el nick como key dentro del diccionario. Entonces yo busco el usuario que tiene ese nick y a ese usuario obtengo el objeto de conectado completo, y dentro de ese objeto voy a mandarle a través del método send el mensaje con el nick de la persona que lo está enviando más el mensaje que le está enviando. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo. Aquí estoy controlando dos tipos de errores. Y después en el recibir tengo tres casos. En el primero es si el nick de la persona que está en este objeto está vacío, significa que el primer mensaje que me llegue, yo se lo voy a asignar entonces acá, porque dijimos que el usuario, el primer mensaje que enviaba es el nick. Entonces la persona envía el nick, yo lo recibo aquí, lo seteo en el atributo que está acá, y luego agrego el usuario al diccionario. ¿Ya? Después, cuando lo agrego al diccionario, entonces el servidor le responde conectado. Entonces ahora el usuario, el cliente que se está conectando, sabe que está conectado al usuario. Y acá tenemos dos opciones. Si el mensaje que me envía el usuario es desconectar, entonces simplemente hacemos estos pasos para cerrar la conexión con él. Si el método, si el mensaje que envía es distinto de desconectar, entonces significa que él está enviando un mensaje a otra persona. Entonces nosotros tomamos el mensaje y lo enviamos a través del método sendUser, ¿cierto? Que va a tomar aquí, va a buscar el usuario al que se lo quiere enviar, le agrega el nick de quien se lo envía y el mensaje, y ahí está completo. Vamos a ir al programa, ¿ya? Y el programa entonces va a ser súper cortito. El programa simplemente va a tener aquí un dictionary que va a ser de string, conectado, y lo vamos a llamar d es igual a new dictionary string conectado. Y acá en el método main vamos a llamar a conexión con es igual a new conexión, y ahora yo digo con.connect. Fíjense que el connect lo ejecuto una sola vez, que es cuando recién inicio el servidor. Y ahora entonces yo digo socket handler es igual a con.conectado. Y luego digo conectado C es igual a new conectado. Le envío D y el handler. Ya, ese socket está arrojando error porque yo necesito agregar aquí using system net sockets. Ahí. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el servidor se inicia, lo primero que hace es crear un objeto de conexión, ¿ya? Yo genero un objeto de conexión, y en ese objeto de conexión yo después llamo al método connect. El método connect es el método que ejecuta la conexión y ahora el servidor queda escuchando conexiones, ¿ya? Entonces el servidor se abre para que puedan recibir las conexiones del servidor. Antiguamente nosotros hacíamos esto, nosotros hacíamos algo así como listener punto, bueno, me lo cambia ahí porque no está correcto, ¿ya?
O sea, yo decía listener.accept. Y este accept lo que hacía era que recibía la conexión. Pero ahora esta línea de código está puesta acá, aquí. Ahí está el listener accept, ¿ya? Y ese accept yo lo estoy llamando desde un while infinito. Este while nunca termina hasta que yo cierre el servidor. Por lo tanto, mientras yo esté recibiendo conexiones, se va a estar ejecutando esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, creo un objeto de conexión, abro la conexión y ahora empiezo a recibir conexiones. Solamente que en vez de hacerlo tan directo, como esa línea de código está acá, yo lo hago entonces a través de el método de la clase. Ahí, el con punto conectado. Entonces, conectado, entonces, fíjense que esto se está ejecutando eternamente. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente, llamo, esto está esperando una conexión. Esto se ejecuta y se queda en espera. Cuando una conexión llega, él crea un socket y me lo entrega. Entonces, yo tomo el socket, lo guardo aquí, creo un objeto de conectado. Recordemos, conectado es la clase que va a almacenar las conexiones. Voy a tener un objeto de conectado por cada conexión entrante que tengo, por cada usuario que se está conectando. Creo un objeto de conectado y le envío a ese objeto el diccionario. Pero recuerden, solo le envío la dirección de memoria. Cuando tengo una clase o objetos así, yo le envío la dirección de memoria de este diccionario. No es que esté generando una copia de este diccionario, sino que simplemente le envío la dirección donde está almacenado y le envío el handler, es decir, el socket que está manejando su propia conexión, ¿ya? Y después esto se vuelve a inicializar. Entonces se llama conectado y conectado queda a la espera de una nueva conexión. Cuando llega una nueva conexión, esto genera un socket para manejar esa conexión. Ese socket se guarda aquí, se genera un nuevo objeto de conectado. A ese objeto de conectado le envío la dirección de memoria donde está almacenado el diccionario y le envío el socket que está manejando su conexión. Y así sucesivamente. Vuelvo entonces a quedar a la espera de una nueva conexión. Cuando llegue una nueva conexión se genera un socket, ese socket se guarda, genera un nuevo objeto de conectado, al objeto le agrego la dirección de memoria del diccionario y le envío entonces el socket que está manejando su conexión, ¿ya? Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, dentro de este conectado cuando se inicializa, echa a correr este método, el receive. Este método, receive, va a estar cada vez que esté funcionando, mientras esté creado el objeto, va a estar escuchando mensajes. Entonces este método lo que hace es, bueno, él directamente no escucha los mensajes, sino que los escucha a través del método receive que está acá, ¿ya? Ahí. Entonces él lo que dice es, ejecuto en un while eterno también, entonces digo, el nick es nulo, es decir, tengo un nick, fíjense que cuando yo recién creo el objeto de conectado, no le seteo nick. Por lo tanto, cuando recién se crea el objeto de conectado, el nick va a ser nulo, es decir, la persona no tiene asignado un nick. Entonces, desde este método, yo llamo al método recibir. Entonces le digo, oye, escucha un mensaje, por favor. Y este método se ejecuta y queda aquí a la espera de que me llegue un mensaje. Y cuando me llegue un mensaje, este método recibe todo el mensaje, ¿cierto? Que viene en bytes, lo genera como string, ¿cierto? Le corta la última parte y después me entrega a mí el mensaje. Ese mensaje me llega acá y yo lo guardo como nick. Entonces el primer mensaje que me envíe el usuario, yo lo voy a guardar como un nick. Y como ahora tengo el nick de este usuario, ¿ya? Y por eso le estoy enviando el diccionario. Fíjense que cuando yo creo conectado, le envío el diccionario. Ese diccionario se lo envío. Ahora yo tomo el nick y lo uso como la key. Acuérdense, en el diccionario utilizo una key y luego un valor. La key dijimos que es un string porque va a ser el nick de la persona. Como los nick tienen que ser únicos, entonces cada vez que se loguee un usuario, yo voy a utilizar ese nick del usuario para guardarlo dentro del diccionario. Va a ser mi key y el valor va a ser el objeto de conectado que estamos creando acá. Entonces, yo le estoy diciendo a este objeto que se guarde dentro del diccionario utilizando su nick. Entonces, si yo le digo nick, ¿ya? This nick, le estoy enviando el nick como la key, y estoy diciendo this. This es este objeto, ¿ya? ¿Y este objeto de qué es? Es un objeto de conectado. Y como esto recibe un objeto de conectado, estamos correctos. Y ahora yo después llamo al método send. El método send es para enviar un mensaje, ¿ya? Y le envío el mensaje conectado, ¿ya? Entonces ahora yo lo que hago es que le envío al usuario el mensaje conectado para que el usuario sepa que ha recibido la conexión. Después de eso, el usuario, cada vez que envía un mensaje, ¿ya?
yo voy a preguntar, ¿el nick es nulo? No, porque ya está asignado el nick. Entonces pasamos a la siguiente parte y yo aquí recibo un mensaje, es decir, vuelvo a ejecutar esta sentencia, se vuelve a ejecutar un mensaje, ¿cierto? Y recibo un mensaje, el método me retorna el mensaje y me lo entrega. Y yo pregunto, ¿ese método es igual a la palabra desconectar? Si es igual a desconectar, entonces cerramos la conexión con ese usuario. Pero si no, significa que el usuario me está enviando un mensaje. Y ese mensaje viene con el nick de la persona a quien se lo está enviando más el mensaje. Por lo tanto, yo ahora lo que hago es un split corto el mensaje. Después van a ver cuando esté programando el cliente, que cuando yo hago el cliente, en el cliente cuando envío un mensaje, yo le agrego el nick de la persona, es decir, nick de a quién le estoy enviando, yo, Matías, le estoy enviando un mensaje a Juanito, entonces va Juanito guión el mensaje. ¿Ya? De una forma simple, obviamente, y los mensajes son se escriben de manera más complejas, ¿ya? Pero esa es un poco la idea. Yo escribo el nombre del usuario al que se lo estoy enviando, guión, el mensaje que le estoy enviando. Entonces, por eso yo hago un split usando el guión, para que eso se separe, ¿ya? Vamos a ver entonces ahora el, em, el cliente, ¿ya? Y con el cliente debería esto hacer un poquito más de sentido, porque hay algunas partes que no están viendo, como por ejemplo, el cómo se está enviando el mensaje, ¿ya? Entonces, voy a abrir un nuevo Visual Studio para que veamos entonces el cliente. Entonces voy a crear un proyecto y aplicación de consola Net Framework. Siguiente, le voy a llamar Socket Cliente versión 5.251 y lo creamos. Ah, me equivoqué. Me equivoqué. Déjenme borrar todo eso. Porque esta aplicación ahora ya no es de consola. Versión 5.250. Ya. Crear un proyecto. Esto es de escritorio. Vamos a crear aquí está, un Windows Forms. Este es ahora sí, el socket cliente versión 5.251. Entonces ahora vamos a trabajar con formularios. Denme un segundo, chiquillos, para que continuemos.
Ya, chiquillos. Continuamos. Entonces, en este vamos a crear primero pantallas. Vamos a hacer unas pantallas bien simples. Lo hice un tanto complejo en realidad. O sea, es como sencillo en programación, pero complejo en uso. Para no complicarme tanto lo que estoy haciendo. Entonces, primero, desde acá, ¿ya? Voy a agregar un text box. Ahí, una caja de texto. Y luego voy a agregar un botón. Va a ser súper sencilla las pantallas. Ahí. Entonces, a esta caja yo le voy a llamar txt-nick. Ahí. Y al botón, me corro esto para acá. Que lo voy a dejar arriba. Creo que esa parte no la ocupo nunca. Y a este botón, entonces le voy a decir btn conectar. Y el texto se va a llamar conectar. Entonces, ahora, en vez de generar una consola, estamos generando un programa con pantallas, ¿ya? En donde generamos una ventanita así como lo hacíamos en Java. Ya esa es un poco la idea. Ahora, en este, lo que vamos a generar es lo siguiente. Voy a crear, bueno, primero vamos a hacer la clase. Vamos a hacer una clase conexión acá también para conectarnos. Y después voy a trabajar lo demás. Entonces voy a agregar una clase. También la voy a llamar conexión. Y en esta clase voy a necesitar entonces el using system text, using system net y using system net sockets. Ahí. Y acá entonces vamos a decir lo mismo que en el otro, IP host entry host IP address el IP endpoint y el socket. Creamos el constructor. Y vamos a crear entonces un método public void conectar, igual que en el servidor. Y en conectar vamos a decir host es igual a dns punto get host entry host el IP address es igual a new, perdón, IP address es host.addresslist 0 local IP es igual a new IP endpoint. Asignamos la IP y el puerto y enviar ser igual a new socket address family socket type string y protocol type TCP. Enviar punto connect al local IP. Y también vamos a tener entonces un método para enviar. Entonces yo digo public void send string mensaje byte msg es igual a encoding.ascii.getBytes. Enviar punto send.
Y ahora vamos a tener entonces el public string receive, que es el método para recibir los mensajes que me llegan. Try null, bytes es igual null, y después creamos el while. Bytes es igual a new byte de largo 1024 int byte rec es igual a this.enviar.receive. Data más igual encoding.ascii.getString. Ahí. Y después del while entonces decimos data es igual a data.replace, le quitamos el eof y retornamos data. Y en el catch colocamos entonces el exception e. El punto toString y luego retornamos vacío. Bueno, yo no uso esa validación del vacío o del mensaje, pero está ahí lista, entonces en caso de que el mensaje se haya enviado con error, ya se haya generado un error, recibimos vacío, si no se genera un error, recibimos un mensaje. Y por último, tenemos el public void desconectar. Y vamos a decir entonces enviar punto shutdown socket shutdown.both y enviar.close. Ahí. Entonces tenemos lista la clase conexión. La clase conexión, entonces al igual que en la del servidor, definimos entonces algunos atributos, creamos el constructor, el método conectar, que genera realmente la conexión. Con esto nos conectamos al servidor. Y luego tenemos entonces dos métodos, uno para enviar mensajes y uno para recibir mensajes, ¿ya? Y tenemos un método para desconectar, que nosotros no lo vamos a llamar, lo vamos a hacer que el mismo botón de cerrar lo llame automáticamente cuando queramos cerrar la conexión, cuando queramos cerrar el programa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tenemos la ventaja de que acá al costado derecho yo estoy viendo las propiedades de los elementos, pero yo también puedo ver los eventos. Entonces, si me voy a eventos, voy a buscar uno que se llama Form Closing. Form Closing es el evento que se genera cuando yo presiono la X. Cuando yo presiono ahí cerrar, se genera este evento. Entonces, en el Form Closing, yo voy a llamar después a el conexión. ¿Ya? Entonces, aquí en el Form, yo voy a decir this.con. No, todavía no tiene porque no lo he escrito, ahora lo vamos a escribir. Entonces, en el Form 1, que es esta ventana que generé acá, lo que voy a hacer es generar los siguientes atributos. Private thread rec public dictionary string y vamos a crear un objeto de chat y es igual a new dictionary chat. Chat es una clase que vamos a crear nosotros y que la vamos a ir creando. Public conexión con. Ahora sí, ahora que ya tengo entonces creada la clase conexión. Clase conexión. Vamos a ver aquí. Class. Ahí sí. Entonces llamamos a this.con
.desconectar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Cada vez que yo presione ese botón rojo que está ahí, automáticamente, cuando se esté cerrando, voy a llamar al evento que se genera acá y eso va a enviar el llamado a la conexión para que él ejecute el cierre de conexión del servidor, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces yo presiono aquí y automáticamente se cierra la conexión. No tengo que estar presionando un botón cerrar conexión y luego se cierra, ¿ya? Esa es la idea. Ahora, vamos a crear la clase chat. Voy a crear entonces la clase chat, ¿ya? Voy a crear entonces agregar clase chat. Y en la clase chat yo voy a tener entonces lo siguiente: string nick, string amigo y conexión con. Perdón. No va ahí, va aquí, ahí dentro de la clase. Vamos a crear el constructor public chat nick string amigo conexión con. This.nick. Espérenme. Me equivoqué porque este chat no es una clase directa, es una ventana. Vamos a tener dos ventanas más. Voy a crear un nuevo formulario. Voy a llamar a uno selección y voy a tener otro llamado chat. Entonces tengo tres ventanas en mi programa. Ahí sí. Tengo tres ventanas. El formulario original, uno ya se llama selección y uno que se llama chat, más la clase conexión. Cada ventana obviamente lleva una clase asociada, ¿ya? Pero vamos a ir trabajando en cada una. Ahora sí, entonces en la clase chat voy a tener string nick, string amigo y conexión con. Volví a crearlo como... Así será estúpido. Volví a crear ese chat como una ventana, como una clase ya. Ahí sí. Eliminar. Sí, eliminar. Y ahora agregar un Windows Form. Ahora sí. Ahora está creado como ventana. Ya. Entonces, en el constructor, nuevamente, la tercera es la vencida. String amigo y conexión con. Y en el constructor llevamos entonces, vamos a expandir el constructor y le vamos a decir que reciba un nick, que reciba el amigo, ya voy a ir explicando qué son cada cosa, conexión con. This.nick es igual a nick, this.amigo es igual a amigo y this.con es igual a con. Voy a agregar en la ventana de chat, voy a agregar entonces acá, desde el cuadro de herramientas, un label. Ahí voy a agregar un textbox, voy a agregar luego otro textbox y finalmente voy a agregar un botón. Entonces esto lo vamos a estructurar así, vamos a colocar eso ahí, eso acá, eso, y le voy a decir que el texto sea chateando con y un espacio. Ahí. Vamos a cambiar en la fuente, la fuente de eso lo vamos a dejar 20, ahí. Y esto nos vamos a ir a las propiedades y vamos a hacer primero que enable sea false, la propiedad read only sea true y multiline lo vamos a dejar true. Entonces, al ser multilínea, lo vamos a dejar ahí bien en grande. Vamos a estirar esto un poco.
Ahí. Entonces ahí se va a ver como una caja de chat. Y vamos a estirar esto. Esto vamos a cambiarlo. Le voy a llamar btn enviar. Y el texto simplemente va a ser el siguiente, ese simbolito. Entonces lo voy a mover para allá y voy a estirar esto para acá. Ahí, entonces esta ventana ya va a ser las veces de la ventana de chat. Aquí yo voy a chatear con mis amigos y aquí arriba después va a aparecer el nick de la persona con la que estoy chateando. Aquí van a aparecer los mensajes y yo aquí voy a escribir un nuevo mensaje y con ese botón lo voy a enviar, se va a sumar acá y también se va a enviar hasta la pantalla del usuario. ¿Ya? Hoy ya tenemos 2 horas o 3 horas. Solo 2, profe. Solo 2, o sea, se nos está acabando el tiempo. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a quedar hasta aquí hoy día, hasta esta ventana, y la próxima clase, que tenemos una hora más larga, tenemos 3 horas, voy a retomar, voy a volver a explicar lo que hayamos hecho con el servidor, voy a explicar lo que habíamos hecho hasta aquí, y vamos a terminar este ejercicio para que lo veamos funcionando, ¿ya? Porque la idea es que lo vean funcionando, lo ejecutemos, lo probemos, hagamos un juego ahí, bien hecho, para que nos quede todo ordenadito, ¿ya? Porque se nos nos quedan apenas 10 minutos. Entonces vamos a quedar hasta aquí hoy día y la próxima clase vamos a terminar con este ejercicio. Entonces nuevamente la próxima clase voy a retomar, voy a ver, vamos a revisar el servidor, no lo voy a hacer de nuevo, pero sí voy a explicar cómo funcionaba, voy a explicar lo que había hecho hasta este punto, ¿ya? Y de ahí entonces vamos a continuar entonces con lo que falta para que podamos trabajar con esto y podamos ver cómo funciona y que podamos directamente chatear entre dos ventanas, ¿ya? Que eso es lo importante. Y después vamos a agregar una tercera, una cuarta, así, y esa va a ser un poco la idea que queremos hacer, ¿ya? Entonces voy a dejar esto hasta aquí y la próxima clase entonces retomamos y continuamos, vamos a terminar con el ejercicio y lo vamos a ver funcionando. De Chile, ¿alguna duda, alguna consulta hasta el minuto de lo que ha ido ocurriendo? ¿Ya? Imagino que debe haber varias, pero cuando empecemos a trabajar, cuando empiece a funcionar, a lo mejor va a ser un poquito más fácil de entender lo que está ocurriendo cuando estén las dos versiones, cuando estén los dos listos, vamos a abrir las dos ventanas en uno y voy a ir haciendo el paso a paso de qué es lo que va ocurriendo entre uno y otro para que entendamos cómo ocurre internamente todos los envíos de mensaje, todas las funcionalidades y después vamos a verlo en acción, ya sea funcionando y efectivamente chateando. Esa es un poco la idea. ¿Ya? Con los dos funcionando tal vez va a ser un poco más fácil de entender. Ahora, así como en abstracto, solo en código, es como difícil imaginarse la función porque tampoco entienden cuál es la lógica que está siguiendo el programa, ¿ya? Entonces, en la próxima clase continuamos y terminamos con esto. Ya, chiquillos, estamos viendo entonces la próxima clase. Que estén bien. Nos vemos el martes. Martes tenemos clase, ¿no? Martes. Ya. Ya, chiquillos, entonces martes nos vemos. Que estén bien, chicos. Profe. ¿Sí? Dígame. ¿Pero esto no lo va a subir todavía? Prefiero no subirlo, o sea, si quieren lo subo, pero está sale absolutamente incompleto, o sea, el cliente ni siquiera corre en este minuto. Ok, ya. ¿Ya? Sí, mejor la próxima clase. Sí, pues mejor la próxima clase ya terminado después de que hagamos toda la explicación y terminemos, ¿ya? Ya, chiquillos, nos vemos entonces próxima clase. Que estén bien, chicos.